El pasado domingo 13 de agosto, argentinos y argentinas acudieron a las urnas para participar en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En esos comicios contendieron los candidatos más radicalizados de la derecha en Argentina, entre ellos Javier Milei, candidato del partido ultraderechista La Libertad Avanza, y Patricia Bullrich, del partido Juntos por el Cambio. Y aunque Bullrich no logró su objetivo, Milei sí ganó las primarias presidenciales al obtener el 30% de los votos, quien se convirtió en el favorito para ganar las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 22 de octubre. Tras perfilarse como favorito, la figura disruptiva de Milei representa una amenaza en Argentina. Por ejemplo, amagó con realizar un plebiscito para tratar de derogar la legalización del aborto, dolarizar la economía y cerrar el Ministerio de Economía, entre otras medidas. Milei es un declarado admirador de Donald Trump y junto a él se encuentra Victoria Villarroel, una negacionista de los crímenes de la última dictadura militar argentina que se dio de 1976 a 1983. Ante este panorama, los políticos de la derecha y ultraderecha en Argentina, que se han radicalizado cada vez más en ese país sudamericano, son partidarios de la mano dura en materia de seguridad, aliados de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. El programa de esta noche lo dedicamos a conversar sobre el resultado de las elecciones primarias en Argentina. El candidato que salió ganador de este proceso fue Javier Gerardo Milei, un político que es caracterizado como de ultraderecha y que se define a sí mismo como anarcocapitalista y liberal libertario. La victoria de Milei en las preliminares ha sido objeto de varios análisis, algunos apuntando a un posible ascenso de la derecha en América Latina, que contrastaría con las tendencias progresistas que surgieron durante los primeros años del siglo XXI. Para hablar de este tema tan importante, nos acompaña en el panel Carlos Aznares, quien es periodista argentino en medios de prensa escrita y digital, radio y televisión, escritor de varios libros de temas de política internacional, director del periódico Resumen Latinoamericano, coordinador de cátedras bolivarianas, ámbito de reflexión y debate sobre América Latina y el tercer mundo. Carlos, buenas noches. Un gusto contar con usted en el panel de esta noche. Buenas noches, es un gusto para mí también estar con ustedes otra vez. También está con nosotros Pierre Gossens, quien es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Derecho Laboral por la Universidad Central del Ecuador y politólogo por el Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence, Francia, especialista en Estado y movimientos sociales. Buenas noches, Pierre. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches y gracias por su invitación. Bueno, entonces comencemos. Mucho se ha mencionado sobre las posiciones ideológicas, políticas y sociales de Javier Milei, y que él públicamente ha reconocido, ha aceptado que sigue. Por ejemplo, en las declaraciones que mencionábamos al principio, en donde él se dice liberal libertario e incluso reconociendo una adhesión al minarquismo, es decir, a este principio neoliberal que pugna por una disminución del Estado en las funciones de la vida pública. Pierre, ¿cuál crees tú que es la caracterización de la política de Milei, de la ideología que sigue en términos políticos y sociales? Pues es claramente el liberalismo, pero el liberalismo en una versión extrema, podríamos decir, un liberalismo muy duro, un liberalismo muy ortodoxo, dogmático, en el sentido de que si bien los liberales clásicos reconocen la necesidad de la regulación del Estado y la intervención del Estado en la economía, la corriente ideológica a la cual se ascribe Milei más bien pugna por una reducción muy fuerte del tamaño del Estado a través de una reforma del Estado que reduciría el gobierno a su mínima expresión, que es la cara más fuerte, dura, represiva del Estado, ¿no? Un Estado centrado en las cuestiones de seguridad, de defensa, de justicia y el abandono de las tareas más tradicionales del Estado, como es la educación, la salud, la asistencia y la seguridad social y la protección en general, ¿no? Lo que hoy en día conocemos como desarrollo social. Entonces, sí, claramente es una versión mucho más agresiva
más agresiva y desacomplejada del liberalismo. Y en este sentido, que se identifica como parte de esta ideología mal llamada libertaria o anarcocapitalista. Yo creo que ahí tenemos un problema de definición, ¿no? Porque el anarquismo ahí no cabe, ¿no? Es anticapitalista por definición y lo libertario de igual manera. Ahí yo creo que hay un problema semántico porque es una ideología que viene de Estados Unidos en particular y en inglés se dice libertarian, es decir, libertariano, no libertario. Entonces ahí podríamos hacer algunas aclaraciones, pero es esa idea, ¿no? Podríamos llamarlo más que neoliberal, ultraliberal o un liberalismo extremo. Carlos, en este mismo sentido, quisiera preguntarle cómo caracterizaría usted estas corrientes ideológicas a las que Milei se ha adscrito y, en todo caso, ¿qué se podría esperar de este tipo de políticas? Bueno, yo coincido que Milei de anarquista y de libertario no tiene absolutamente nada. Esto es parte también de una jugarreta mediática en la cual se ha metido Milei desde el principio. Él es un ultraliberal, es un hombre que está dispuesto, por ejemplo, entre otras cosas, a que no haya discusión de convenios colectivos de trabajo, algo que no han hecho ni los militares en la Argentina, y él lo expresa en un programa claramente, o sea, termina con las paritarias, no hay discusión salarial, y es todo por imposición y por decreto de gobierno. Es un hombre que está apuntando a decir que va a cerrar una cantidad importante de empresas públicas y va a privatizar otras. En Argentina queda poco ya para privatizar, pero de todas maneras ha apuntado a cosas muy claras, como por ejemplo disolver el CONICET, o sea, el Consejo Nacional de Científicos del país, que es una aberración como planteo, incluso. O sea, no hay más científicos. No se puede de alguna manera caracterizar eso nada más que como una burrada. Y por otro lado, también arancelar a términos ya de negocio, como pasa en otros países, como pasa en Chile, por ejemplo, la universidad. Incluso los rectores universitarios han dicho que es una barbaridad, porque si ahora es difícil para los estudiantes que con las universidades gratuitas, con ciertos emolumentos que hay que pagar, y hay una deserción grandísima, imagínense lo que podría ser si aumentan los aranceles. O sea, él tiene una idea de generar con estos anuncios, más que una esperanza, generar terror. Y en política exterior, por ejemplo, no tuvo ningún problema para decir que rompería relaciones con Brasil, bueno, con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia, con Venezuela, eso está claro, pero con Brasil y con China. ¿Sí? Es un hombre que no tiene la menor idea de lo que significa la política exterior, porque con un país que para Argentina siempre ha sido bisagra y actuado en conjunto como es Brasil y Argentina, bueno, él quiere castigar a Lula por comunista, lo dice claramente. Entonces, yo creo que estamos frente a un fenómeno yo no digo neofascismo como se está diciendo acá permanentemente, yo coincido con Pierre, es un ultraliberal, pero al estilo norteamericano, o sea, al estilo de embestir contra todos y contra todo, de una manera que, y esto sí creemos los argentinos y las argentinas, que va a ser inviable. Si llegara Milei al gobierno, ese tipo de planteos van a ser inviables en la política argentina, porque va a haber una resistencia muy grande de muchos sectores contra la política que pueda implementar Milei. Además, no es el único, porque Patricia Bullrich es parte de este juego de ultraliberalismo y los dos pueden llegar a competir una segunda vuelta, que eso es algo también muy vistoso para la Argentina. Y justo sobre esto último es que quisiera continuar la conversación, porque ya mencionaba usted, Carlos, cómo
hay algunos aspectos que en Argentina no se habían discutido ni siquiera con los militares, como esta cuestión de la discusión de los planes de trabajo, de los contratos de trabajo, y que llaman la atención precisamente por la historia argentina, en el sentido, o bueno, considerando la experiencia con la extrema derecha que ha tenido Argentina, sobre todo pues con los militares, con la dictadura militar, todo el proceso vivido con la dictadura de Videla, parecía dejar un poco marcada la tendencia crítica en Argentina hacia este tipo de posturas políticas. Y en ese sentido llama la atención por qué un tipo de política, si un discurso como el de Milei está teniendo un alcance considerable en Argentina, lo mismo que el de Bullrich. Bueno, Milei ha capitalizado el hartazgo de muchos y muchas argentinas, sobre todo jóvenes, con la politiquería tradicional. O sea, hay dos factores que impulsan el triunfo de Milei. Uno es el mal gobierno progresista que hemos tenido. O sea, este gobierno que hoy tiene como figura fundamental a Sergio Massa, el hombre que no duda en arrodillarse con el Fondo Monetario Internacional permanentemente, y es uno de los factotums del acuerdo con el fondo, llegó con una expectativa muy grande. Veníamos de Macri, no nos olvidemos. Veníamos de un Milei moderado. A esta altura hay que decirlo así. Y había una expectativa muy grande con Alberto Fernández. Esto fracasó. Y el fracaso fue generando, ya no solo en la oposición, que lo aprovechó, sino en las propias filas del kirchnerismo y del peronismo tradicional, una desazón muy grande. Si a esto le sumamos un 120% de inflación anual actualmente, con saqueos por estas horas en la Argentina, hay muchos saqueos porque pueden estar impulsados por algunos punteros, como le decimos nosotros, algunas personas que quieren desestabilizar. Pero lo que sí es cierto que hay hambre. Y un 60% de la población está bajo el cordón de la pobreza. Esto, sumado a una campaña mediática muy inteligente de Milei, diciendo rompan todo, vengo a romper con todos, hace que jóvenes con poco nivel de formación política y gente muy humilde, con escasísimo nivel de formación y de conciencia política, se agarren del que aparece como el más rupturista. La izquierda hoy ya no es rupturista en la Argentina. El partido gobernante ha fracasado. Entonces la gente no escucha el programa de Milei. Escucha al hombre que dice nada sirve. Y a esto le agrega su candidata a vicepresidenta, que es una persona reivindicadora de la dictadura militar, reivindicadora totalmente de la dictadura militar, le agrega: vamos a aplastar al kirchnerismo, vamos a aplastar al peronismo, vamos a aplastar al comunismo, y eso es una ensalada que finalmente genera esta votación sorpresiva, porque no la tenía ningún encuestador en su agenda a esta victoria. Lo que no quiere decir que esto se traslade automáticamente a octubre, a la elección presidencial. Pero bueno, es una alerta rojo. Y en este mismo sentido, Pierre, quisiera preguntarle cómo ve usted la situación objetiva, la situación material y también subjetiva, por supuesto, que permite que un tipo de discurso así como el de Milei tenga en Argentina este alcance que, como mencionaba Carlos, de algún modo agarró por sorpresa a varios sectores políticos. Pues no es algo nuevo, no es algo nuevo en Argentina. Hay que recordar el famoso que se vayan todos del 2001, 2002. Y ese que se vayan todos ha existido, también ha aparecido en otros países, ¿no? Como Ecuador o en otros. Han surgido en los últimos años estas candidaturas un poco sorpresivas, disruptivas, muy demagógicas, que tratan de aprovechar y de sacar rédito electoral de ese hartazgo, de ese cansancio del electorado respecto de unos partidos tradicionales que dejaron de ser alternativas
creíbles para la mayoría del electorado, debido a la mala gestión de gobierno sucesivas. Entonces, es algo que, como bien dice Carlos, es una candidatura que se construye sobre ese discurso antisistémico, pero de apariencia, ¿no? De fachada, y la construcción de unos enemigos públicos, de unos espantapájaros, como es la clase política, la famosa casta, y con ese discurso muy anti clase política, anti partidos tradicionales, que precisamente viene a lucrar electoralmente con este descontento, pero sin realmente proponer algo tan diferente o algunas propuestas que podrían parecer disruptivas y radicales, pero como bien dice Carlos, no son viables. En realidad son difícilmente factibles y son más bien promesas de campaña que buscan otra vez sacar provecho de este descontento. Entonces es más una candidatura anti, es más un voto de rechazo que de adhesión en realidad. Y al principio de su participación, Pierre mencionaba un aspecto con el que quisiera que siguiéramos la conversación, que es cómo este tipo de ascensos de posturas ultraliberales en América Latina no es algo tan novedoso. No veíamos cómo Brasil pasó por el proceso de Bolsonaro, la experiencia bastante larga de Colombia siendo gobernada por la ultraderecha, lo mismo Chile, Argentina con Macri, y sin embargo la derrota electoral de estos gobiernos de alguna manera parecía indicar una nueva oleada de gobiernos progresistas, pero en los hechos esta tendencia todavía no es clara y no parece que seguirá como reafirmándose constantemente. Y el triunfo de Milei creo que solamente es un ejemplo de esta situación. ¿Cree usted, Pierre, que se puede esperar un ascenso más fuerte en la derecha latinoamericana? Pues son tendencias generales que siempre sufren excepciones, ¿no? Siempre hay algunos países que por su propia historia política y su especificidad van un poco a contracorriente, a veces de la tendencia regional. Ahora claramente estamos en un segundo giro a la izquierda. A nivel latinoamericano, las elecciones guatemaltecas lo acaban de confirmar, muy probablemente las próximas elecciones ecuatorianas también. Hoy en día estamos en un segundo giro a la izquierda que sin embargo puede sufrir algunas excepciones, y yo creo que más bien el ascenso de Milei debe inscribirse más que en un nuevo ciclo conservador en América Latina. Yo creo que más bien deberíamos ampliar un poco la mirada, quizás una mirada más global, ya saliéndonos de Latinoamérica, para hacer una relación con algunas figuras muy ultraliberales y muy conservadoras, como la de Trump, por ejemplo, que es la arquetípica, o también podríamos pensar en otros países de Europa, por ejemplo, con algunas figuras, como en Hungría, por ejemplo. Es decir, el ascenso de estos personajes disruptivos que construyen una imagen de antisistema muy disruptivas, que sin embargo en realidad se inscriben dentro de un giro mucho más global, mucho más general, que tiene que ver con la constitución de nuevas derechas que tratan de renovarse precisamente en su competencia electoral con este progresismo de izquierda, y que van a jugar con las emociones, con temas mucho más conflictivos como el aborto, por ejemplo, o cuestiones de sociedad con un trasfondo religioso que dividen, polarizan las sociedades, y en este sentido que yo creo que también debemos entender el ascenso de Milei o de otras figuras, en este sentido de una especie de nueva derecha, y de ahí los debates, ¿no? Si es ultraliberal, si es neofascismo, en fin. Más allá de las etiquetas, yo creo que el debate, lo interesante del debate es que nos damos cuenta de que si hay una renovación del conservadurismo, ¿no? Para llamarlo en términos más tradicionales, que agarra nuevas facetas, nuevas aristas, y que Milei es parte de este giro neoconservador, para llamarlo de alguna manera. Sí, muchas gracias. Carlos, y en este mismo sentido quisiera preguntarle
si cree usted que se puede esperar un ascenso en la derecha latinoamericana en esta renovación que estamos viendo de los arquetipos que presentan para precisamente afianzar cierto poder electoral. Bueno, evidentemente estamos en un periodo de casi de empate, ¿verdad? Se habían caído algunos gobiernos progresistas, vuelven a aparecer otros, pero siempre persisten gobiernos de derecha y algunos que se han torcido, como el caso de Boric, que entró por la izquierda y comulga prácticamente por la derecha. Acá el problema que hay que analizar para tomar el toro por las astas en el sentido de la ofensiva imperialista que está sufriendo Latinoamérica, porque no nos olvidemos que América Latina es el continente muy codiciado, ya no solo por Estados Unidos, sino también por el imperialismo occidental, lo que nosotros llamamos la suma de Estados Unidos más la Unión Europea, que todos vienen en plan amigos para apoderarse. O sea, esto está claro. Les interesa el litio, les interesa el petróleo, les interesan los minerales. Lo ha dicho Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, directamente. Entonces, acá tenemos un grave problema. Tenemos gobiernos de derecha que fracasan también porque los pueblos tienen un nivel de aguante relativo, pero hay un momento que la gente estalla. Lo de Perú, lo hemos visto, Colombia, antes de que llegara Petro, lo mismo Chile, la revuelta chilena, todo. El problema son los gobiernos progresistas, que llegan prometiendo cambiar y no cambian. Se adaptan al discurso de la economía dependiente. Claro que es difícil gobernar y que no es lo mismo ser de izquierda abajo que abrir la puerta del gobierno, ya no del poder del gobierno, y tratar de ser de izquierda. Pero el problema es que no aprovechan ni los primeros 100 días, porque en esos primeros 100 días, donde tenés el voto de la gente que te apoya, donde hay una expectativa, lo que vivimos aquí con Alberto Fernández al principio y con Cristina Kirchner, después se quedan paralizados y empiezan a hacer concesiones de todo tipo. Y yo recalco lo del Fondo Monetario en la Argentina porque fue realmente, no solamente por la atadura con el Fondo Monetario, sino porque se blanqueó lo que había hecho Macri. Macri había generado un embargo a 100 años del país. No lo castigaron, no fue preso, hasta Bolsonaro puede llegar a ir preso si siguen las investigaciones. En la Argentina no pasó nada. Macri quedó tranquilo. Y, si faltaba algo, el Parlamento, con el voto de unos y de otros, aprobaron el acuerdo con el fondo. Por lo cual blanquearon el tema de la deuda y la adoptaron para sí. Entonces, este es el problema de los gobiernos progresistas. Ladran abajo y no se animan arriba. Y la gente se da cuenta. Y por eso la desazón, la desesperanza, y si no hay una izquierda como alternativa, si no hay un movimiento popular como alternativa, la gente se vuelca a lo que hay, a la derecha o a la ultraderecha. Porque ahí juega mucho algo que no existía antes, generación del 60, 70, 80, que era gente con formación, con conciencia política, hemos perdido la batalla cultural. Esto es lo más grave de todo. Y esto se siente y repercute en estos temas también. Esto que menciona Carlos es, creo, muy importante y por allí, precisamente porque pone el énfasis en lo que no se ha hecho, que se ha prometido y que no se ha hecho. Y en este sentido quisiera ir cerrando la conversación, Pierre, preguntándole cuáles serían en todo caso las alternativas para la constitución, la construcción de una nueva izquierda o por lo menos de un nuevo gobierno progresista que se pueda encontrar en Argentina o en América Latina, que pueda responder a las necesidades de la población, a las necesidades más sentidas por la población. Si uno asume como gobierno progresista, lo primero que tiene que hacer es una nueva constitución. Estamos plagados de constituciones hechas
por los liberales y por los neoliberales. Y en ese sentido, Hugo Chávez fue un visionario, porque dijo cuando asumió: juro por esta moribunda constitución. Nuestras constituciones están todas moribundas, pero le siguen sacando el jugo. Y en ese sentido, Argentina es un ejemplo de eso. Los liberales, los conservadores no quieren reforma constitucional, quieren seguir como están hasta ahora. Y en ese sentido hay que generar un espacio de una constituciones inclusivas, que participen las mujeres, los pueblos originarios. Hay países donde la mayoría de la gente son de pueblos originarios y no tienen ni voz ni voto. Ni voz ni voto. Entonces, eso por un lado. Y la izquierda está muy fragmentada en América Latina, muy fragmentada, lamentablemente. Habría que tratar de, frente al enemigo común, nosotros decimos, no nos unimos ni frente al espanto, porque si llegara Milei o Patricia Bullrich son el espanto, pero ni siquiera así se une la izquierda en la Argentina. Y yo veo que en otros países pasa más de lo mismo, ¿verdad? Y cuando llega alguien al gobierno con una posición más de izquierda, los primeros que lo sabotean son los propios izquierdistas, que no están conformes con lo que de alguna manera está haciendo o la velocidad con que le está imprimiendo a su mandato. Así que es un tema para dilucidar, pero lo de la constituyente es posible, es posible. Varios países lo han hecho, y después hay que sostenerlo a eso. No es solamente hacemos una constitución y ponemos un nombre, hay que sostenerlo con una práctica, ¿verdad? Pedro Castillo no lo intentó en Perú y tenía todas las posibilidades. Y le costó finalmente que lo echara a la derecha, pero que la izquierda no lo pudiera defender por todos los errores que había cometido. No sé, Pierre, si quisiera agregar algo en este mismo sentido. Sí, claro. Pues ahí discrepo un poco de Carlos. No sé si el proceso constituyente sea la salida, honestamente, porque ya tenemos la experiencia de varios países, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, ahora el mismo Chile. Y el peligro es que esa nueva constitución, por más bonita que sea, quede en letra muerta. Si la aplicación en las leyes, en la normatividad secundaria, pues no respete el espíritu de la nueva constitución, lo que ha pasado en muchos de esos países, ¿no? Y de ahí los límites del progresismo. Entonces yo diría más bien que habría que dejar de ver hacia arriba y voltear hacia abajo, y dejar de buscar alguna alternativa electoral necesariamente, sino buscar más bien seguir trabajando a nivel de bases, haciendo comunidad, emprendiendo proyectos colectivos a nivel de las bases, en los barrios, en las localidades rurales, para responder a estas problemáticas que aquejan la población y en particular en Argentina, ¿no? Con problemas históricos de pobreza, de desempleo, de desnutrición, de falta de acceso a los servicios básicos, etcétera, y que las mismas comunidades se organicen para tratar de responder a estas necesidades sin necesariamente esperar alguna solución milagro por parte de algún partido, alguna candidatura o algún gobierno que están atrapados, como bien se decía, dentro de unas contradicciones que tienen que ver con el sistema internacional, el FMI, el sistema parlamentario, etcétera, ¿no? Muchos obstáculos que luego enfrentan estos gobiernos y los impiden hacer esos cambios o esas transformaciones esperadas. Y por lo tanto, en vez de esperar, frustrarse, desesperarse, ¿por qué no apostarle también a la organización desde abajo para que sea la misma gente, con algunas herramientas, algún apoyo, sea la que se organice para responder a sus necesidades a nivel local? Carlos, no sé si quiera matizar algo de lo que mencionó usted, si quiere agregar algo. Coincido totalmente con el tema yo ya cada vez creo menos en el electoralismo, en este marco de este tipo de democracias. Y coincido con que uno de los planteos fundamentales tiene que ser la organización comunal, la organización por abajo. ¿Es sacrificado? ¿Es largo? ¿Es prolongado? Sí, pero cuando se realiza con profundidad es sólido. Hay un ejemplo que yo siempre pongo, que es el del movimiento de los Sin Tierra de Brasil.
una organización que ha logrado consolidar toda una historia reivindicativa del campesinado brasileño, que ha construido también y ha expandido ese ejemplo para otros países de América Latina. O sea que si se trabaja seriamente por abajo, por supuesto que es mucho más sólido que pensar en los parlamentos que después terminan en nada o en elecciones que son traicionadas. Coincido con Pierre en eso. Sí, sin duda es una de las grandes lecciones que deja toda la experiencia que estamos viviendo, sobre todo pues por las consideraciones que se han manifestado aquí, sobre todo en el nivel político y en el nivel ideológico con que nos estamos enfrentando. Agradezco muchísimo la participación de Pierre, la participación de Carlos y a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.